Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Haz de Cuenta, el podcast en el que haces de cuenta que tenemos algo importante que decir y nuestra opinión vale de algo. Como todos los episodios, siempre aquí, no es excepción el día de hoy, está conmigo José Luis Hinojosa. ¿Cómo te encuentras, José Luis? La verdad, fantástico, increíble. Es maravilloso este programa. La verdad, me siento. La verdad, ya dije como 10 veces la verdad, la verdad. Entonces, no, pues muy bien. Gracias por acompañarme. Hoy tenemos un tema muy interesante, José Luis. De hecho, tú lo has propuesto. Claro que sí, es un tema que en lo personal me parece muy bonito, muy. Tiene mucho que abarcar. Y el tema es la nostalgia. Y con esto, Comenzamos. y bien, José Luis, ¿por qué tanto interés en hablar de este tema? Bueno, Pamela, lo verás. Yo soy una persona la cual se autoconsidera nostálgica. Creo que tengo mucha añoranza por el pasado, pero para empezar a hablar de esto, ¿me podrías definir un poco mejor qué es la nostalgia? La nostalgia es un sentimiento de pena por lejanía, ausencia de algún recuerdo o alguna situación de la que te acuerdas y te gustaría como que volver a tener o volver a vivir. Claro. Entonces, pues yo me considero una persona que está como un poco atada al pasado, a decir, wow, qué bonita era la época de la primaria, la época de la secundaria, y no ver tanto lo bien que la estoy pasando tal vez en el presente, en mi facultad y en mis estudios. Y digo, wow, otras épocas eran tal vez mejores. Hay Así una es. frase que dice, toda época pasada fue mejor, Ujú. que se refiere a que las personas tal vez sobreevaluamos al pasado y no vemos también lo valioso que está el presente. Muy bien, correcto, José Luis. ¿Y cuál es la situación en la que nosotros estamos expuestos para empezar a sentirnos nostálgicos? ¿Crees que esto de los recuerdos está relacionado con los sentimientos, con los olores, con... o también de repente pasa que estás normal y te acuerdas de algo de repente? Entonces es como que muy común tener estos recuerdos hacia el pasado, ¿verdad? Claro, o sea, la nostalgia ocurre desde que tú estás en tu casa y estás comiendo la sopa que tanto te gusta y dices, oh, esa sopa recuerdo cuando también la comía de niño y entonces se activan muchos recuerdos del pasado. Esta escena famosísima de Ratatouille, cuando el chef Gusteau prueba el Ratatouille y Ajá, recuerda la comida que le hacía a su mamá, sí. entonces algo que es un gran detonante son los sentidos, del olfato, del gusto. A mí, por ejemplo, algo que me trae mucha nostalgia es utilizar el metro, porque me recuerda cómo yo me movía en metro para visitar el trabajo de mi papá o visitar muchos lugares. Ujú. Entonces, cada persona tiene como un detonante para sí mismo. Ok, muy bien. Yo creo que lo que a mí me hace sentir nostálgica o algo así es cuando tengo tiempo de pensar sobre mi vida y me pongo a pensar en lo que he hecho o así. O sea, yo sí me predispongo mucho a eso. No es tanto que me acuerdo de algo. Y me pongo a pensar en épocas pasadas, de que, no sé, constantemente me acuerdo de que quizás ahorita yo no tengo muchos amigos cercanos y cómo era de fácil cuando estábamos chiquitos hacer amigos con cualquier niño, con tus primos y como ahora ya no es igual, entonces este tipo de cosas te pone un poco nostálgico o así. Ahora que dijiste sobre esta escena de Ratatouille, me acuerdo de que hay un anime, es un cortometraje de hecho, que se llama Flavors of Youth. De hecho creo que tú me lo pasaste, me lo recomendaste. Um, es de este chico que tiene como nuestra edad y pero a través de los noodles se acuerda de su infancia y cómo ese sabor o sea, prueba muchos noodles, pero uno en específico es el que le recuerda a su abuelita cómo se lo preparaba, a sus vecinos cómo los preparaban y así. Eso es algo muy bonito de volver a vivir, pero tampoco exponerte mucho a ello para que te pongas depresivo. Es que, o sea, sí está bien recordar el pasado, tener cierto sentimiento bonito al recordar cosas que pasaron, pero el hecho de quedarte clavado en eso, y hay personas que simplemente se olvidan de avanzar, de continuar. Dicen, ok, todo el pasado era muy chido, muy bonito, y ya se quedan ahí clavados en algo que no va a volver. Hay una canción de Beret que decía,
Donde fuiste feliz, siempre regresarás, aunque confundas el dolor con la felicidad. Entonces muchas Wow. personas sobreestiman toda esa época del pasado y quieren volver. Por ejemplo, yo estaba en un periódico, Al Verbo, es el periódico escolar de la Facultad de Comunicación, y en ese momento yo no me la pasaba bien. Pero ahora que ya lo dejé hace 2 años, tal vez ya no me acuerdo que estaba tan mal y solo me acuerdo de lo bonito. Ujú. Y digo, wow, ojalá volviera a esa época, todo estaba bien padre, todos amigos, qué chido. Ahorita que vuelva a clases voy a volver al periódico. Sí, ¿Pero por qué? Porque estoy sobreestimando algo porque lo estoy viendo desde el futuro así y me es. parece más bonito de lo que realmente era. Exacto, eso suele pasar mucho. Y si realmente volvieras a esa situación, te darías cuenta de que no estaba tan padre. Y que de hecho esa situación, con sus altos y bajos, ha hecho que ahora estés de otra forma y dispuesto a hacer otras cosas, ¿no? Y traer nuevas experiencias en lugar de recordar algo que tampoco estaba tan padre. Claro, porque el pasado más que nada es como una serie de aprendizajes, que a base de eso pues somos la persona que somos ahora. Por ejemplo, muchas veces esta cuestión de si tú pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías? En mi caso, la respuesta correcta que la mayoría de personas dan, No, porque si no, no sería la persona que soy ahora. exacto, es no, porque lo que soy ahora está genial y está increíble y no quiero cambiarlo. Pero te digo, yo soy una persona muy nostálgica y tal vez yo sí viajaría al pasado a tomar ciertas decisiones. Ujú, Tal vez me enfocaría más en mis estudios para no tener tanto retraso como lo tengo ahora. ujú. O me enfocaría en decisiones de amigos que tal vez no debía abandonar como lo hice. Ajá. Entonces, eso es un sentido que a mí me da mucha como nostalgia de situaciones que tal vez pude aprovechar más en el pasado. Es verdad, sí. Pero el hecho de que tú te pongas a pensar en esas cosas que te faltaron, las estás pensando en este momento cuando ya pasaste por todo eso y si volvieras a estar en esa posición no se te ocurriría pensar eso porque por el contexto que tienes en este momento no pensarías esto. O sea, sería como que lo mismo, yo creo. Sí, es que hay situaciones donde tú tenías una opción fija, donde esa era la respuesta correcta en el momento. No había otra respuesta. Esa era la respuesta correcta. Sin embargo, también hay muchas decisiones que tomamos donde sí ya tenemos dos posturas. Y al final nos tomamos por suerte o por casualidad una de las dos. Ujú. Por ejemplo, yo tenía la idea de estudiar o ciencias de la comunicación o psicología. Y para mí en ese momento ninguna era la respuesta correcta. Las dos eran oportunidades que se podían abrir. Sin embargo, por cuestiones ya extras, yo terminé inclinando por comunicación. Pero estoy seguro que en otro momento, en esa misma situación, me pude haber inclinado por psicología. Y tal vez hubiera sido una persona completamente diferente a la que soy ahora. Ok. ¿Qué es lo que te causa nostalgia, José Luis? En particular, a mí me causó mucha nostalgia. Bueno, una de mis comidas favoritas, yo te lo he dicho muchas veces, ¿Espagueti? es el espagueti. El que hace tu mamá. Específicamente ese. Porque volvemos a lo mismo. Es una serie de recuerdos del pasado. Esta es la comida que he comido desde que era pequeño. No me ha Sí. abandonado. Es como, wow, increíble. De hecho, le quiero pedir la receta a mi mamá para cuando ya no pueda vivir con ella, pues también seguir comiendo este alimento porque me trae mucha nostalgia del pasado. Ya. Ahora que dices de alimentos, bueno, porque habíamos dicho que las sensaciones, o los sentidos están relacionados a la nostalgia o a los recuerdos. Yo no creo tener, como que todo, no voy a decir que todo ha sido muy monótono en mi vida, porque no ha sido nada de esa forma. Pero yo antes de vivir aquí en Monterrey vivía bueno, en Guadalupe o como sea. Vivía en Cerralbo los primeros 3 años de mi vida, o sea, no me acuerdo casi de nada. Pero a veces sí me acuerdo de cosas que me dan cierta nostalgia, como que ay, me hubiera gustado quedarme ahí más tiempo para saber qué hubiera pasado, o qué tipo de persona hubiera sido, o a quién hubiera conocido. Era un pueblo más pequeño, entonces tenía oportunidad de hacer amigos más cercanos, quizás mi infancia hubiera sido diferente, pero a lo mejor ya no sería esta chava citadina, consumista, con esta cara hermosa. Entonces, hay un alimento que me recuerda mucho como que a Cerralbo, pero no es porque lo comía de chiquita, de hecho era cuando iba de repente, que son unos sándwiches que venden como que en las tiendas de abarrotes como en un Oxxo o así, pero no en Oxxo, sino en otra cosa similar, pero no es un Oxxo. Que son sándwiches barra, es una barra de pan, o sea, son dos rebanadas de una barra de pan que tienen ensalada de pollo, esta que es de mayonesa con chícharos, con zanahoria, con pollo y así.
pero tiene como cierto sabor a mayonesa, no, a mostaza o a vinagreta. Entonces eso para mí me recuerda como que felicidad y aire fresco y todo lo que representa como que es algo para mí. Y está cool eso, ¿no? Tener esas oportunidades. Claro. Ahora que mencionabas todo esto, se me vino a la mente algo que yo probaba de niño, que ¿conoces el chocolate Bocadín? Ah, sí, el más barato de El más todos. barato de todos. Y como es tan barato, se utilizaba mucho en las fiestas infantiles En las para bolsitas. rellenar las bolsitas. Ajá. Entonces, este recuerdo de las fiestas infantiles, del niño jugando, yo amo el chocolate Bocadín. Y sé que es barato y sé que no sabe tan chido, pero lo amo, o sea, me encanta. Sí, es verdad. Algo también que me gusta mucho y que tal vez nos recuerden momentos buenos son lugares donde compartimos con otras personas. Por Ujú. ejemplo, la primera vez que yo salí a beber con amigos fue el Rockabilly. Entonces, se vuelve como un lugar al que volver a visitar porque también trae recuerdos consigo. Rocafelas. Rocafelas. Sí, Rocabilis, no, nunca hemos ido a Rocabilis así varias veces. Ha No, sido Rocafelas. Rocafelas. Es que empieza con rock, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es un camino, pues, rocoso. Rocafelas es un bar que está en Barrio Antiguo, en la calle principal de Barrio Antiguo, hasta el último. Está bien chido. Los meseros son bien chidos. Deberían de pagarnos o hacer un comercial por lo que estamos diciendo. Claro que sí. No es pagado esto. Pero Pero próximamente patrocinio. sí, por favor, Rocafelas. Pero bueno, vamos a hablar de Rocafelas porque nos trae un poco de nostalgia a José Luis a mí. Am, Rocafelas es un lugar mágico en el que siempre nos sentábamos en la parte al aire libre, Claro. en estas mesas así típicas de madera, así bancas, y comíamos hamburguesas o pizzas y tomábamos algo de alcohol, pero siempre era con los mismos, ¿no? Con el mismo tipo de personas que eran los chicos de Alberbo. Es que Alberbo representan tanta nostalgia para ti y para mí, y un punto de encuentro que no era la oficina, que no era la facu, que no era Difu, era Rocafelas. Y Rocafelas. normalmente íbamos como que para festejar algo que nos salió bien o porque todos nos encontramos, porque nos peleábamos mucho, o todos nos encontrábamos en bien unos con otros y íbamos para allá y la pasábamos bien y han salido muy buenos recuerdos de ahí. Entonces sí, Rocafelas es un lugar que sí nos da mucha nostalgia. Páguenos algo. Ojalá pronto podamos llegar a un acuerdo comercial para poder seguir hablando de este magnífico lugar. Es muy, muy chido. Los meseros son bien chidos. Son bien chidos. La otra vez, un pequeño paréntesis, la última vez que fui con Jairo. De hecho, aquí está Jairo. Saluda a la cámara, Jairo. Atraviesa tu mano por ahí. Hola. La otra vez. ¿Es de la Ariana Grande? Está Ariana Grande. Fui con Jairo a Rocafelas y un chico, un mesero, se sentó, bueno, no se sentó, pero estaba platicando muy agustico con nosotros y diciéndonos cosas bien extrañas como nos dijo, ay, me quisiera quedar sentado aquí con ustedes porque su conversación se ve bien padre. ¿Y de qué están hablando? Y yo de que no, pues de cosas como de vibras extrañas y de auras y de energías y de superación. Y el chico, si quieren hablar de superación, y nos enseñó como que marcas que tenía y cosas así cosas por las que ha pasado. Y nos dijo tantas cosas bien curiosas y bien chidas. El chico se pudo haber sentado con nosotros si hubiéramos tenido una tarde maravillosa. Y Jairo y yo ya no la estábamos pasando bien, pero ese chico le da algo chido, así que tú puedes ir solo y también te la vas a pasar bien. Eso es lo chido de eso. Así que esperemos que compremos Rocafelas. Hablando de la nostalgia, pues vuelvo a repetir, soy una persona súper nostálgica y una de mis metas en la vida, a esos puntos a alcanzar, sería llegar a comprar Rocafelas. Sí. O sea, me encantaría eso. Acciones. Acciones. Tal vez no el 100%, pero 10, 15, se puede platicar ahí, llegar a un acuerdo. Hay una drag queen que se llama Trixie Mattel, que ella tiene acciones del bar en Wisconsin, en el que siempre ella como que, no sé si está en Wisconsin, no recuerdo, pero que siempre hacía sus primeros shows. Y está chido porque ahora lo compró. Y está padre porque es como que un lugar muy especial para ella. Entonces como que también adueñarte de esas cosas está chido, pero también hay que saber cuando algo te hace muy bien dentro de la nostalgia y recordarlo y tenerlo cerca, o querer volver a vivirlo y esforzarte por volver a vivirlo, pero también dejar de lado y seguir adelante. Pero en cuanto al pasado, José Luis, dime, ¿tú cambiarías algo? Bueno, ya me has dicho, pero
¿Cambiarías algo así muy fundamental de tu vida? ¿O algo que te gustaría volver a vivir, al menos? Mejor eso, contéstame eso último. Algo que me gustaría volver a vivir. Es que es muy difícil la pregunta porque te digo, existe falsos sentimientos de que una época estuvo bien chida. Porque no sé, digo, wow, volvería a repetir la secundaria, pero sé que la secundaria fue horrible. Y la preparatoria más de lo mismo. Creo que la primaria tal vez fue como mi época más divertida. Y en general porque pues la infancia no tienes problemas de cuánto dinero tengo, qué es lo que tengo que hacer, son pocas tareas. Te invitaban a las fiestas infantiles, aunque no eras amigo del niño, la mamá bien linda que te invitaba a todo el salón. Yo tengo hay una anécdota que me gusta mucho. Había una chica que me gustaba y tenía su fiesta de cumpleaños y estaba repartiendo invitaciones a todo el salón. Jijiji, jaja. Pero a mí no me repartió invitación. Y dije, wow, la chica que me gusta no me invitó a su fiesta. Entonces ella cumplía unos pocos días después de San Valentín. Para San Valentín yo planeaba que ella recordara que existo. Entonces le hice una cartita. Querida persona que me gusta, creo que eres una persona muy genial y me gustaría tal vez llegar a ser tu amigo algún día. Y se la envié. Y le gustó, le dijo, wow, oye, no te invité a mi cumpleaños, ¿verdad? No, no me invitaste. Pero no hay problema. No, claro que sí, te invito. Oh. Entonces, hay muchas anécdotas que a mí me gustan de la primaria. Sí. Y creo que es una época que sí me gustaría volver a repetir. Tal vez no para cambiar cosas, sino simplemente para disfrutar Volver a vivirlo. de eso. Es que vivir de niño era bien padre. Porque, bueno, hay niños que se lo pasan muy mal. Pero no tenías que preocuparte por nada, la verdad. Estaba muy padre eso. Hay adultos jóvenes que desearían volver a tener eso porque ya están enfrentándose a responsabilidades pesadas y no les gusta despegarse de esa libertad, ¿no? Y les da un poco de nostalgia recordar cosas como las que estás contando. Es que la nostalgia es todo un tema. Y muchas empresas también lo utilizan como una forma de negocio. Por ejemplo, estamos viendo que este año regresaron los Animaniacs, un programa de Warner Bros. Que mucha gente recuerda con nostalgia. También vemos cosas que regresan, como lo son películas que vimos en el pasado. Está saliendo otra vez una película de... ¿Cómo se llaman Bueno, la película que hizo Michael Jordan con los Looney Tunes sobre básquetbol. Ajá. Que otra vez van a hacer secuela. Y ahí vemos muchas secuelas o reboots de cosas que estaban en el pasado. Cada vez vemos otra vez películas de Jurassic Park, películas de Terminator. Son sagas que la gente sabe que se siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños la vieron de pequeños y ahora son adultos que tienen dinero para volver a pagar. Así es, sí, es verdad. O series, con personajes y hacen su reencuentro o sacan un clip de un episodio del futuro, como 601, Jonas Brothers que regresó a hacer una banda. Entonces, la nostalgia vende. Es que es un negocio muy grande. Y no solo en la televisión, lo podemos ver en restaurantes como, ahora sí, Rockabilly. Rockabilis, ajá. Que es como regresar a Johnny Rocket. Ajá, esos restaurantes ambientados en la época 60, 70, que pueden ir tus padres, tus abuelos a revivir esas épocas, pero también tú vas como con ese sentimiento de, ok, yo no viví esta época, pero es una época que me gusta mucho. Exacto. ¿Qué época crees que... Los 60s, más o menos. Johnny Rockets, que son estas cosas de hamburguesas y malteadas de Estados Unidos, con estas sillas rojas y la máquina de música atrás y la cosa de los popotes así alta. Todo eso que es los 60s. 50, 60. Entonces sí, o sea, es toda una época que es súper característica. La gente sabe El rock. todo eso. Sí, sí. Entonces, pues nada más vas a disfrutar a esta época que te trae nostalgia de una época que tal vez no viviste, No viviste, ajá, sí. pero que has visto a través de películas, de libros, de fotografías de tus padres. Sí es. Sí es común que te causen nostalgia cosas que no viviste nunca. Como ver fotos de tus abuelos de jóvenes o de gente grande de antes, y ver como que la época que vivían y dices, ay, qué padre, a mí me gustaría mucho vivir en esa época. ¿A ti te gustaría vivir en alguna época en particular?
Bueno, yo soy una persona que no tiene tanto... No simpatizo tanto con la tecnología. Se me complica demasiado. Entonces, tal vez vivir en una época donde la tecnología no era algo frecuente. Tal vez unos años 70, 80. También saber que otras épocas eran más difíciles, que venían de la guerra o que estaban saliendo. Entonces, hay muchas dificultades. Pero unos Claro. 70, 80 tal vez sería una época muy genial para mí. Y también porque en esa época se creó una evolución muy constante Sí. y pues siempre era como ver cosas nuevas, sorprendente todo lo que estaba pasando. Tal vez en esta época actual ya haya menos sorpresas. Ah, ya. Oye, mira, el capítulo pasado también dijiste Aiga. Y te corregí y lo volviste a decir. Tal vez ya existan menos Ajá. inconvenientes. No, perdón. En esta época ya hay menos evolución. Sí. O sea, sí estamos descubriendo nuevas cosas, estamos viajando al espacio, pero ya no te sorprendes tanto, se Es perdió. que hubo un salto, ¿no? Ujú. O sea, los 2000. De los 90 a los 2000 no fue igual. En cambio, 2010 a 2018, como algunas mejoras, pero en cosas que ya había mucho avance. Como, ok, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 y así. Pero el salto creo que fue 80s o 90s. Claro. A mí la época en la que me gustaría vivir serían los 90s. Y luego pienso, pero la gente era más cerrada ahí, yo soy bien punk y radical, pero entonces hubiera sido un líder yo, ¿no? Pero me gustaría mucho vivir en los 90s porque no sé por qué siento que si yo me imagino en los 90s y siento que todo está como que blurry, así como, no en blanco y negro, pero así como borrosito, como en las fotos, me da mucha risa pensar como que en esa época de esa forma, aunque sé que si viviera en esa época viera la vida en la misma definición que Claro. la que veo ahora. Pero siento que me gustaría vivir en los 90s por la moda y como que la música o las discos o algo así. Algo que creo que yo, como que me arrepentiría del pasado sería como no hacer... Yo creo que yo tengo mi parte académica bien cubierta. Entonces me gustaría tener más amigos y salir más y conocer más. Porque yo en prepa, por ejemplo, o en secundaria siempre, la verdad, estuve muy encerrada. Yo siento que estuve muy encerrada. Yo no conocía nada, pero yo no conozco nada de Monterrey. No conozco aquí, menos conozco allá y acá. Entonces sí era una chica muy, muy, muy cerrada, que no veía cosas más allá que su casa y su escuela. Y aparte no conocía a gente diferente. Y eso hubiera impactado mucho en mí. Y hubiera sabido qué cosas agarro y qué otras cosas no sé. En cambio, de toparme con estas cosas ahora que estoy grande, me las hubiera topado más pequeña. Y sería una persona quizás más culta, que se ve más cosas. Así que yo ahora me arrepiento, fíjate, que de esto, de no ser tan abierta. O de que no me dieran la oportunidad mis papás o mi familia de salir más y conocer más. Claro, de toda esa parte social. Bueno, algo que me gustaría a mí mucho remarcar en este capítulo sería qué tan valioso es el pasado, porque cómo esos aprendizajes nos llevaron a ser quienes somos. Por ejemplo, te digo, yo fui muy malo durante toda la preparatoria, durante la secundaria me fue pésimo y eso me ayudó a reconocer qué es lo que quería cambiar de mí. Yo quería cambiar de mí todo lo que significaba el distraerme, el irme con mis amigos en vez de estar estudiando para un examen. Entonces el pasado me ayudó a recordar que lo que me importaba a mí debería ser los estudios. Uh-huh. Hace poco encontré un trabajo que a mí me gustaba mucho. Fue un trabajo que yo tuve que terminar inmediatamente. ¿Por qué lo tuve que terminar? Porque me di cuenta que no podía llevarlo junto con la escuela. Entonces tuve que decidir qué me importa más en este momento de mi vida. O la escuela o un trabajo. Y en el pasado... trabajo que te gustaba. Claro que sí. Y en el pasado hubiera tomado el trabajo sin dudarlo. Uh-huh. Pero pues ahora que en este punto de mi vida tengo que tomar los estudios. ¿Por qué? Porque es lo que más me importa en este momento. Entonces, hay una frase del Rey León que decía, el pasado puede doler, pero tienes dos opciones, huir o aprender. Entonces, tomar ese aprendizaje, no correr de lo que pasó en el pasado, sino aprender de todo eso. Y es por eso que la gente dice, no, yo no cambiaría nada de mi pasado porque me enseñó a ser la persona que soy ahora. Y es una forma bonita de pensarlo. Claro, o sea, yo te digo que podría cambiar el pasado, pero si se llegara la oportunidad mágica de que llegara un duende y me diera la oportunidad de hacerlo, posiblemente no lo hiciera. ¿Por qué? Porque me encanta estar en este momento hablando contigo en este programa, porque me encantan los amigos que tengo. Entonces,
sí está chido tener nostalgia por otras cosas, pero en el momento de la verdad posiblemente me quedaría con lo que tengo. Así es, así que yo diría que está bien de repente ponerse nostálgico y recordar cosas y quizás revivirlas si son caricaturas, pues puedes volver a verlas 31 minutos que nos encanta a todos, o sea, puedes volver a ver esas cosas, pero situaciones y personas que a lo mejor ya no están contigo o como tú dices, situaciones o lugares que te gustaría volver a estar, pero que sabes que tampoco estaba tan padre y nada más estás recordando las cosas bonitas, pues está bien dejarlos ahí. O sea, quizás no está bien volver a abrir esas cajas de volver a hablarle a esa persona que te caía bien, pero no te acuerdas que te hizo cosas bien feas o así. Entonces, está bien pasar página. ¿No crees? Claro que sí. Y pues siempre tener ese aprendizaje de, ok, ¿qué es lo que quiero? Tener. Siempre ver hacia el futuro. Ok, el pasado está chido, pero quiero ver hacia el futuro. ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Con quién me veo? ¿En qué lugar me encuentro? Entonces, hacer siempre las cosas para llegar a ese futuro y no tanto para seguir estancándonos en el pasado. Así es. Muy buena reflexión, José Luis. Creo que con eso deberíamos de despedir el programa. Este fue un bonito viaje por el pasado, por el presente y por lo que vendrá. Mi nombre fue José Luis Hinojosa. Mi nombre es Pamela Salinas. Perdón, mi nombre no fue, mi nombre sigue siendo José Luis Hinojosa. El mío también sigue siendo Pamela Salinas. Hasta la próxima. Nos vemos. Es que siempre digo mi nombre fue y es como mi nombre sigue siendo. Sí. Ya sabes que dices fue porque la persona que te acaba de hablar fue y la que fue hablando. Claro, Eso, o sea, pero no está bien dicho. No, sí, José Sí, Luis. sí.